¿Recuerdas esa primera vez que sostuviste a tu hijo en brazos? Ese pequeño ser que olía a esperanza, a un futuro inmaculado. Sentiste una oleada de amor tan inmensa que te prometiste a ti mismo que harías cualquier cosa para protegerlo, para darle lo mejor. Pero, a medida que los años han pasado, esa dulce promesa se ha encontrado con una cruda realidad. Te enfrentas a un mundo lleno de presiones, tentaciones y un sinfín de desafíos que escapan a tu control. Te has sentido impotente, ¿verdad? Has visto cómo esa pequeña burbuja de seguridad que construiste se ve amenazada por influencias que no puedes detener con un simple regaño o un consejo. Es en esos momentos cuando la pregunta se hace más fuerte. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué herramienta, qué poder tengo para realmente blindar el corazón y el camino de mi hijo? Aquí es donde quiero que te detengas y veas más allá de lo visible. El poder que buscas no está en más dinero, en un mejor colegio o en darles un smartphone de última generación. El poder que necesitas es el poder de la oración. No se trata de un ritual vacío, de recitar palabras sin sentido. La oración es una conversación con el Creador de los cielos y de la tierra, el mismo que puso ese anhelo de proteger en tu corazón. La Biblia nos dice en Proverbios 22:6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Esta instrucción es más que un sermón. Es un acto de sembrar la semilla de la fe, es guiar su camino desde la rodilla, desde el silencio de tu cuarto, con la certeza de que tus palabras llegan a un trono de gracia. La oración es la herramienta que te da un poder que ni el mundo ni el diablo pueden arrebatarte. La oración es la forma en la que le dices a Dios: te entrego lo que más amo, porque sé que en tus manos está más seguro que en las mías. Y este es el punto de partida de un viaje de fe que tiene eco en toda la historia bíblica. Un viaje que nos recuerda que no estamos solos en esta travesía. Esta verdad no es nueva. Si miramos atrás, a las páginas de la historia sagrada, encontraremos hombres y mujeres que se apoyaron en este poder mucho antes que nosotros. Imagina a Ana, una mujer que anhelaba tener un hijo con un dolor tan profundo que, cuando oraba, no podía ni articular las palabras. Su corazón estaba roto, pero su fe era inquebrantable. Mientras lloraba en el templo, el sacerdote Elí la vio y pensó que estaba ebria. Pero no, Ana estaba derramando su alma delante de Dios. Fue su oración, esa ferviente petición, la que tocó el cielo y le concedió un hijo, Samuel, quien se convertiría en un profeta de Dios. ¿Te das cuenta? Su oración no solo le dio un hijo, le dio un legado. Ahora, pensemos en Job, un hombre justo que, a pesar de sus inmensas riquezas, no olvidaba a sus hijos. El capítulo 1 del libro de Job nos dice que después de cada fiesta que sus hijos celebraban, él se levantaba temprano y ofrecía holocaustos por ellos. Job pensaba: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. Él no esperó a que sus hijos tuvieran un problema. Su amor y su fe eran tan grandes que oraba por ellos de manera preventiva. Él sabía que el pecado podía acechar a sus hijos, incluso en sus momentos de alegría, y no se quedaba de brazos cruzados. Su paternidad era activa, protectora y, sobre todo, profundamente espiritual. No se limitaba a darles bienes materiales, les daba la cobertura espiritual más poderosa que existía. Estos dos ejemplos nos demuestran una lección vital. La oración no es una estrategia de último recurso. No es algo que hacemos solo cuando la vida de nuestros hijos se desmorona. La oración es el oxígeno, el sustento diario, el cimiento sobre el que se construye su futuro. Ana nos enseña a orar con pasión y fe inquebrantable, mientras que Job nos enseña la constancia y la anticipación. Nos muestran que, como padres, nuestra labor va mucho más allá de las tareas mundanas. Nos eleva a la posición de intercesores, de guerreros espirituales que luchan en una rodilla por la victoria de sus hijos. Ahora, con estos ejemplos en mente, es crucial entender que nuestra labor como padres no es un acto solitario. Es una asociación divina en la que colaboramos con el Creador mismo. Piensa en esto como la relación entre un jardinero y la tierra. Tú eres el jardinero, con la tarea de preparar el terreno, sembrar las semillas de los valores y la moral, regar el conocimiento, y arrancar las malas hierbas de las malas influencias.
Pero es Dios quien, con su poder y gracia, hace que la semilla germine, le da la vida, la fuerza para crecer y la dirección para florecer. Sin la intervención de Dios, todos nuestros esfuerzos son como regar un desierto, una labor agotadora con resultados nulos. Nuestra labor humana es necesaria, pero sin la acción divina, es en gran parte estéril. Muchas veces, caemos en la trampa de la autosuficiencia, un engaño que nos hace creer que somos los únicos arquitectos del destino de nuestros hijos. Nos apoyamos en la educación que les damos, en los consejos que les ofrecemos y en la disciplina férrea que imponemos. Nos convencemos de que, con un plan perfecto, podemos garantizar su éxito y felicidad. Sin embargo, esta es una visión limitada de la realidad. Como padres, no somos omniscientes ni omnipresentes. No podemos estar a su lado en cada decisión que toman, en cada tentación que enfrentan a solas, en cada batalla interna que libran en el silencio de sus corazones. Solo Dios puede hacerlo. La oración, entonces, es el hilo invisible que conecta el corazón de un padre o una madre con el corazón de su hijo. Y, lo más importante, que une a ambos con la mano protectora y todopoderosa de Dios. Es a través de la oración que le entregamos las riendas a Él, reconociendo con humildad que, por mucho que los amemos, Él los ama con un amor perfecto y conoce el plan perfecto para sus vidas. Es un acto de confianza suprema. La crianza sin oración es como intentar navegar un barco sin capitán en medio de una tormenta feroz. Los padres podemos remar con todas nuestras fuerzas, podemos esforzarnos al máximo, pero sin la dirección de Dios, la brújula de nuestra sabiduría humana puede fallar y, eventualmente, podemos naufragar. La oración es el canal a través del cual la voluntad de Dios se manifiesta y guía nuestro camino. Es cuando nos humillamos y le decimos: Señor, mis fuerzas son limitadas, pero las tuyas son infinitas. Guía sus pasos, protégelos cuando yo no estoy cerca, y que tu voluntad se cumpla en sus vidas, no la mía. La oración no nos exime de nuestra responsabilidad de educar y amar a nuestros hijos, al contrario, nos empodera. Nos da la sabiduría que necesitamos para aconsejarles de forma efectiva, la paciencia para corregirles con amor y la fe para soltar el control y confiar plenamente en que Dios está trabajando en sus vidas de una forma que nosotros no podemos percibir. Al orar, estamos abriendo una puerta e invitando a la santidad, la paz y la bendición de Dios a ser parte activa de la historia de nuestros hijos. Y esta historia, te lo aseguro, es una batalla espiritual que se libra cada día en la vida de un creyente, y que la oración nos permite enfrentar con la victoria asegurada. Entendamos algo fundamental que a menudo se nos escapa en la vorágine de la vida diaria. La existencia de nuestros hijos no es simplemente un conjunto de eventos aleatorios, una serie de casualidades. Es, en su esencia más profunda, un campo de batalla espiritual donde se libra una guerra por sus almas. Nuestros hijos, desde el momento de su concepción, son objetivos del enemigo de nuestras almas, de una fuerza espiritual que busca robar, matar y destruir su propósito y su paz. Este enemigo no se presenta con cuernos y tridentes, sino que se infiltra sutilmente a través de las grietas de nuestra sociedad. Los medios de comunicación, con sus mensajes distorsionados y su constante bombardeo de vanidad y materialismo, la cultura popular, que glorifica el orgullo, la rebeldía y la autosuficiencia, la presión de los compañeros, que exige conformismo y desdibuja la línea entre el bien y el mal. Todas estas son herramientas sofisticadas que el enemigo utiliza para sembrar semillas de confusión, de orgullo, de vanidad, de incredulidad y de desesperanza en el corazón de nuestros pequeños y adolescentes. Como padres, podemos sentirnos completamente abrumados por esta realidad, como si estuviéramos librando una guerra contra un ejército invisible y poderoso. Pero la verdad es que, a pesar de la magnitud de la lucha, no estamos indefensos. De hecho, la oración es nuestra arma más poderosa y eficaz en este conflicto. Es como el soldado que, antes de ir a la batalla, no solo afila su espada, sino que también se viste con una armadura impenetrable. En nuestro caso, la oración es la espada del Espíritu, capaz de cortar las mentiras del enemigo, y el escudo de la fe, que apaga todos sus dardos de fuego.
Cuando oramos por nuestros hijos, estamos realizando un acto que trasciende lo físico y tiene un impacto directo en el reino de lo invisible. Estamos literalmente levantando una barrera de protección espiritual alrededor de ellos, una muralla que los escuda de las influencias malignas. En cada palabra de intercesión, estamos declarando que no aceptamos las cadenas del pecado, que no permitiremos que la mentira y la desesperanza se arraiguen en sus corazones. Estamos rompiendo cualquier pacto o acuerdo tácito que el mundo quiera hacer con ellos, declarando su libertad en Cristo. Este no es un acto pasivo o un simple susurro al aire. Es una acción de guerra espiritual contundente. Piénsalo así: cada vez que oras por la pureza de sus mentes para que no sean corrompidas por la inmundicia del mundo, por la protección de sus cuerpos de los peligros físicos y espirituales, o por la fortaleza de su espíritu para que no se dobleguen ante la presión, estás lanzando un dardo de luz en medio de la oscuridad que los rodea. Estás diciendo con autoridad espiritual: Satanás, no tienes derecho sobre mi hijo. Él o ella pertenecen a Cristo, han sido comprados con su sangre, y su destino está en las manos de Dios. La oración es, por definición, el acto de interceder, de pararnos en la brecha, en la línea de fuego, entre el ataque del enemigo y el corazón vulnerable de nuestro hijo. Somos los defensores, los guardianes, los centinelas que vigilan la noche espiritual. Es a través de la oración que desarmamos las artimañas y las trampas del diablo antes de que siquiera lleguen a su destino. Es cuando, con una fe inquebrantable que no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos de Dios, le pedimos que los libre del mal, que los guarde de las malas compañías que pueden desviarlos del camino, que los proteja de los peligros que desconocemos y que acechan en las sombras. Esta es una guerra que no se gana con gritos, con amenazas o con fuerza humana. Se gana en la rodilla, en el silencio de nuestra habitación, con una fe profunda y una convicción inquebrantable de que el poder de Dios es infinitamente mayor que cualquier fuerza del mal. Es una lucha que requiere constancia, valentía y una dependencia total de Dios. Y, por encima de todo, hay una petición que es el corazón de toda esta batalla, una súplica que le da sentido a cada una de nuestras oraciones. La petición de que se encuentren con Jesús y lo acepten como Señor y Salvador de sus vidas. Si tuviera que pedirte que solo oraras por una cosa para tus hijos el resto de tu vida, sería esta: su salvación. Te pido que dejes de lado por un momento tus legítimas preocupaciones sobre sus calificaciones, sus deportes, su popularidad en la escuela, su futuro profesional o su seguridad financiera. Esos aspectos de la vida son importantes, sí, pero no son lo más importante. La Biblia nos hace una pregunta profunda que resuena a través de los siglos. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? Esta es la verdad que debemos internalizar como padres. El ruego más crucial y urgente que puedes elevar a Dios no es por su éxito temporal, sino por su destino eterno. Tu hijo puede ser el médico más brillante, el artista más talentoso, el deportista más aclamado o el empresario más exitoso, pero si su corazón no ha sido tocado por el amor redentor de Jesús, su vida carecerá de un propósito eterno y de la verdadera paz que solo viene de Él. La salvación no es solo un boleto al cielo, es el fundamento sobre el que se construye una vida plena y con significado aquí en la tierra. La salvación de nuestros hijos, sin embargo, no es algo que podamos forzar o coaccionar. No podemos obligarlos a amar a Jesús o a aceptar una fe que no es suya. Pero lo que sí podemos hacer, y es un acto de amor y fe inmensurable, es crear el ambiente propicio para que eso ocurra. Podemos orar con fervor y persistencia para que Dios mismo prepare sus corazones para el Evangelio. Piensa en esto como la labor de un agricultor. Antes de sembrar la preciosa semilla, el agricultor debe arar la tierra, remover las piedras, las malas hierbas y las raíces viejas que impiden el crecimiento. Nuestra oración es ese arado espiritual que remueve las piedras del orgullo, la tierra endurecida de la incredulidad, las malas hierbas de la distracción y la apatía. Es preparar el terreno para que, cuando la semilla de la palabra de Dios sea sembrada, pueda germinar, echar raíces profundas y dar fruto. Oramos para que el Espíritu Santo hable de manera poderosa y personal a sus mentes y a sus corazones,
para que experimenten un encuentro personal y transformador con Cristo que les cambie la vida para siempre, no por nuestra persuasión, sino por la convicción divina. Este tipo de oración no es un simple deseo piadoso, es una declaración de guerra contra el infierno y una súplica desesperada al cielo. Al orar por su salvación, estamos desatando el poder de Dios en sus vidas. Oramos para que Dios ponga personas correctas en sus caminos, amigos que los animen a buscar a Jesús, líderes espirituales que los guíen con sabiduría y que se conviertan en mentores de su fe. Oramos para que el Espíritu Santo les dé una convicción tan profunda de su necesidad de un Salvador que no puedan ignorarla, que les muestre su pecado y la gracia de Dios de una manera que resulte irresistible. Y por supuesto, oramos para que entiendan la inmensidad del sacrificio de Jesús y para que respondan a ese amor con fe y entrega genuinas. Este es el primer y mayor ruego que un padre o una madre puede hacer, porque es la base sobre la que se construirá todo lo demás. Una vez que el corazón de tu hijo pertenece a Cristo, todas las demás oraciones que hacemos por ellos, por su protección, su sabiduría, sus relaciones, tendrán un fundamento sólido y eterno. Su identidad, su propósito y su seguridad estarán anclados no en el mundo cambiante, sino en el amor inmutable de Dios. Y esta fundación, a su vez, nos lleva a la siguiente área crítica de nuestra intercesión. Una vez que hemos clamado fervientemente por la salvación de nuestros hijos, el siguiente paso lógico y vital es orar por su carácter. Porque la salvación, en su esencia más profunda, no es simplemente un boleto al cielo. Es el inicio de una transformación radical del corazón que debe manifestarse en quienes son, en sus acciones, en sus decisiones y en su forma de interactuar con el mundo. En un mundo que a menudo valora la astucia por encima de la honestidad, la arrogancia por encima de la humildad y el éxito personal por encima de la integridad, es más crucial que nunca que oremos para que Dios moldee el carácter de nuestros hijos a la imagen perfecta de su Hijo, Jesucristo. Esto no es opcional, es la evidencia de la obra de Dios en sus vidas. Piensa en los valores y las virtudes que anhelas ver en ellos, y ora específicamente por cada uno. Pide a Dios que les dé humildad, para que entiendan que el verdadero poder y la verdadera grandeza no se encuentran en la superioridad o en la dominación, sino en el servicio desinteresado a los demás. Ora por su honestidad, para que sus palabras sean un reflejo puro de la verdad, incluso cuando sea difícil o doloroso. Pide por su paciencia, para que puedan enfrentar los inevitables desafíos, las frustraciones y los fracasos de la vida sin rendirse, aprendiendo a perseverar. Y, por encima de todo, clama porque el amor que viene de Dios inunde sus corazones, para que puedan amar a los demás como Jesús los amó, incondicionalmente, sacrificadamente y sin esperar nada a cambio. Estos no son solo rasgos de personalidad, son los cimientos de una vida que glorifica a Dios. La oración por el carácter de tus hijos es un acto que va más allá de un simple deseo, es un acto profético. Es declarar que ellos no serán solo un producto de su entorno cultural o de las influencias superficiales de la sociedad, sino que serán un reflejo vivo y tangible del reino de Dios en la tierra. Estás pidiendo que Dios les dé sabiduría, no solo la académica que les permite sacar buenas notas, sino la sabiduría divina para tomar decisiones correctas en la vida, para discernir entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Pides con fe que el Espíritu Santo les dé el discernimiento necesario para distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira, la genuinidad de la falsedad. Este tipo de oración es vital porque un carácter moldeado por Dios es un tesoro infinitamente más valioso que cualquier riqueza material, cualquier título o cualquier fama. Un carácter fuerte y piadoso es la armadura más resistente contra la tentación, contra la presión social y contra las influencias destructivas. Un hijo con un corazón humilde, honesto y amoroso es un hijo que está preparado para enfrentar las batallas de la vida con la victoria asegurada. Y cuando oramos por su carácter, también debemos extender esa oración a las personas con las que se relacionarán, ya que sus amistades, sus parejas y sus elecciones futuras serán un reflejo directo de quienes son en su interior. La influencia de los demás puede construir o destruir el carácter que Dios está formando. Por eso, con una convicción profunda,
debemos interceder por la protección de sus amistades y relaciones. Roguemos para que Dios aleje de ellos a las personas que buscan desviarlos del camino correcto, y para que atraiga a aquellos que los inspirarán a amar más a Dios y a crecer en su fe. Oremos para que, si es su voluntad, Dios les guíe hacia una pareja que comparta sus valores y su fe, y que juntos puedan construir una vida que honre a Dios. Esta es una extensión natural de la oración por el carácter, ya que no se puede desarrollar un carácter piadoso en un vacío. El carácter se forja y se fortalece en la interacción con los demás. Un corazón rendido a Cristo y un carácter moldeado por Él son la combinación más poderosa que podemos desear para nuestros hijos, porque a partir de ahí, todo lo demás tiene la base para florecer. El impacto que tienen las personas en la vida de nuestros hijos es inmenso y no puede ser subestimado. Las Escrituras nos advierten con gran sabiduría en el libro de Proverbios 13:20: el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios será quebrantado. Esta no es solo una advertencia, es una verdad fundamental sobre la naturaleza humana. La calidad de las amistades de nuestros hijos, sus relaciones de noviazgo y, en el futuro, la elección de su cónyuge, son decisiones que tienen el poder de moldear su carácter, influir en su destino espiritual y marcar el curso del resto de sus vidas para bien o para mal. Por eso, interceder por sus relaciones es, sin lugar a dudas, una de las tareas más críticas, urgentes y poderosas de nuestra labor como padres. Sabemos que, físicamente, no podemos seguir a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, a sus trabajos o a los círculos sociales en los que se mueven para supervisar y aprobar cada una de sus amistades. Nuestro control es limitado, nuestra presencia es finita. Sin embargo, nuestro alcance a través de la oración es ilimitado. Si podemos clamar a Dios para que Él, en su soberanía y amor, los rodee de influencias positivas que los acerquen a Él. Oramos para que les dé amigos que los edifiquen, que los animen a crecer en su fe, que los desafíen a ser mejores personas y a vivir una vida con integridad. Pedimos que sean personas que compartan sus valores, que los apoyen en sus luchas y que celebren sus victorias espirituales. También oramos para que Dios ponga en sus vidas mentores piadosos y líderes espirituales sabios que puedan guiarlos con la palabra de Dios y que sean ejemplos vivos de una fe genuina. Y a medida que nuestros hijos crecen, no podemos ignorar la oración por su futuro más íntimo, su matrimonio. La elección de su pareja es, después de su decisión personal de seguir a Cristo, la más importante que tomarán en toda su existencia. Esta decisión afectará no solo su felicidad y paz, sino también el destino espiritual de las futuras generaciones. Por eso, con una fe que trasciende la ansiedad, oramos para que Dios les prepare un cónyuge que le ame a Él por encima de todo, alguien que sea un compañero de vida en la fe, un aliado espiritual y que juntos puedan construir un hogar que honre a Dios y sea una fortaleza de luz en medio de la oscuridad. Esta oración es un acto de confianza suprema en que Dios tiene un plan perfecto para cada área de sus vidas y que Él es el mejor casamentero. Es un reconocimiento de que su sabiduría es infinita y su amor es incondicional. Al orar por sus relaciones, estamos pidiendo que Dios mismo sea el filtro que les ayude a discernir entre las amistades y las relaciones que los elevan y aquellas que los arrastran hacia abajo. Es una forma de blindar su corazón de las heridas, los desengaños y las malas influencias que causan las malas compañías. Estamos activando una capa de protección divina que los mantendrá a salvo de la trampa de las relaciones que no glorifican a Dios. Estamos orando para que Dios les dé el discernimiento necesario para elegir sabiamente, no basándose en la popularidad, el atractivo superficial o la conveniencia, sino en el carácter, la fe y el amor por Cristo. Al hacerlo, estamos ayudándoles a construir un futuro sólido, no solo para ellos, sino para el legado de fe que esperamos que dejen. Cada uno de nuestros hijos es una obra maestra de Dios, una creación única y especial, meticulosamente diseñada con un propósito específico en mente. No nacieron por casualidad, ni sus vidas son un accidente del destino. Por el contrario, sus existencias están entrelazadas en un plan divino que es infinitamente más grande, más profundo y más satisfactorio que cualquier sueño o aspiración que podamos tener para ellos. A menudo,
Como padres, caemos en la trampa de medir el éxito de nuestros hijos con los estándares del mundo. Que obtengan una carrera prestigiosa, que consigan un trabajo seguro, que acumulen bienes materiales y que, en definitiva, vivan una vida cómoda y sin sobresaltos. Sin embargo, el propósito de Dios para ellos es incomparablemente más grande, más gratificante y de un valor eterno. El éxito mundano es temporal, pero el propósito divino tiene un impacto que perdura por la eternidad. Por esta razón, debemos orar con fervor, de rodillas y con el corazón en la mano, para que nuestros hijos descubran y abracen ese propósito divino. Oramos para que Dios les revele sus talentos únicos, sus dones espirituales y sus pasiones innatas, y les muestre de qué manera pueden usarlos para la gloria de su reino. Oramos para que tengan la valentía y la fe inquebrantable de seguir su llamado, incluso si no es lo que el mundo espera de ellos, incluso si parece un camino incierto o poco convencional. Esta oración es un acto de entrega y desprendimiento, un momento en el que le decimos a Dios con humildad: Señor, no quiero que mi hijo sea una copia de mí mismo o que cumpla mis sueños no realizados. No quiero que su vida se base en la búsqueda de la aprobación humana. Quiero, por encima de todo, que cumpla tus sueños y propósitos para él o ella, que fue lo que diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Oremos por dirección en sus estudios, no solo para que saquen buenas calificaciones, sino para que elijan la carrera correcta, la que se alinea con su llamado, no solo la más lucrativa o la que promete un estatus social. Oremos por sus futuras profesiones, para que no sean solo un medio para ganar dinero, sino que se conviertan en una extensión de su ministerio, sirviendo a Dios a través de su trabajo diario, ya sea como maestros, médicos, artistas, ingenieros o padres. Esta oración es la declaración audaz de que sus vidas no son solo para su propia satisfacción personal, sino que tienen el potencial de impactar el mundo para el reino de Dios. Es una súplica para que sus vidas sean una luz en medio de la oscuridad. Al orar por su propósito, estamos sembrando la semilla de una vida con significado, una vida que trasciende lo temporal y se conecta directamente con lo eterno. No hay mayor regalo que podamos darles que el de ayudarlos a encontrar y vivir su propósito. Y si vamos a hacer todo esto de la manera más efectiva y poderosa, debemos saber cómo hacerlo, cómo presentarnos ante el trono de gracia con una fe que mueve montañas. Ahora que hemos establecido las áreas cruciales por las que debemos orar, la salvación, el carácter, las relaciones y el propósito, la siguiente pregunta, y quizás la más práctica de todas, es: ¿cómo hacerlo de manera efectiva? La oración no es un conjuro mágico, ni una lista de deseos que leemos al universo, sino una conversación íntima y poderosa con Dios que requiere una combinación de fe, perseverancia y sabiduría. No podemos orar una vez y esperar que todo cambie de la noche a la mañana. La oración eficaz es un maratón, no un sprint. Es un hábito diario, una disciplina constante. La fe es el combustible que mantiene encendida la llama de nuestras peticiones a lo largo del tiempo, incluso cuando la respuesta parece tardar. Jesús mismo nos lo enseñó en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. El acto de creer, incluso cuando no vemos la respuesta inmediata o las circunstancias parecen desafiar nuestras peticiones, es el acto de fe que mueve montañas y libera el poder de Dios. No es creer en nuestra oración, sino en el Dios a quien oramos. Además de la fe, la manera más poderosa de orar es usando la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia, es nuestra munición espiritual, nuestra fuente de promesas inquebrantables. En lugar de limitarte a decir: Dios, protege a mi hijo, puedes orar el Salmo 91 sobre su vida, declarando que Él es su refugio y su fortaleza, que Él lo librará del lazo del cazador y lo cubrirá con sus plumas. En lugar de solo pedir sabiduría, puedes orar Proverbios 3:5-6 para que tu hijo confíe en el Señor de todo corazón y no en su propia prudencia. Al orar las Escrituras, no estás simplemente expresando un deseo, estás profetizando las promesas de Dios, y sus promesas son siempre sí y amén. Esto le da a tus oraciones un poder,
una autoridad y una certeza que no tendrían de otra manera. Estás alineando tus peticiones con la voluntad perfecta de Dios, que es la clave de toda oración efectiva. Y, lo más importante, siempre debemos orar en el nombre de Jesús. Esto no es una fórmula que recitamos al final de cada oración por costumbre, como si fuera una firma automática. Es la fuente de nuestra autoridad para presentarnos ante el Padre. Jesús es nuestro gran intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres, el que presenta nuestras peticiones al Padre con un fundamento de justicia y amor perfecto. Cuando oramos en su nombre, estamos invocando todo su poder, su victoria consumada sobre el pecado, la muerte y el infierno. Estamos diciendo en esencia: Padre, no pido esto por mis propios méritos, porque no los tengo. Lo pido por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por mí y por mis hijos. Y es esta la única forma en la que nuestras oraciones llegan con validez y poder al trono de gracia. Con estos tres principios, fe inquebrantable, la palabra de Dios como munición y el nombre de Jesús como autoridad, nuestra oración se convierte en una herramienta poderosa que tiene un impacto real, palpable y eterno en la vida de nuestros hijos. Y todo esto nos lleva a la profunda y hermosa conclusión de que la oración es, sin lugar a dudas, el regalo más grande que podemos darles. Es una herencia espiritual que los acompañará por toda la eternidad. Hemos recorrido un camino, desde el anhelo de nuestro corazón como padres hasta las promesas de Dios. Hemos visto que la oración no es un acto pasivo, sino una asociación con Dios, un arma en la batalla espiritual y una declaración de fe. Hemos aprendido a orar por la salvación, el carácter, las relaciones y el propósito de nuestros hijos. Y ahora, llegamos al final de esta reflexión con una verdad innegable. La oración es el regalo más invaluable que le puedes dejar a tus hijos. Piensa en los bienes materiales que puedes heredarles. Un coche, una casa, un poco de dinero. Todo eso se gasta, se rompe, se devalúa. Pero el legado de tus oraciones es eterno. Cada petición que hiciste, cada lágrima que derramaste en silencio, cada vez que clamaste a Dios por su protección, todo eso queda registrado en el cielo. Es una herencia que ninguna crisis financiera puede robar, que ninguna enfermedad puede borrar, y que ninguna tentación puede destruir. Te invito, hoy, a hacer de la oración por tus hijos una prioridad innegociable. Que no sea solo un acto de emergencia, sino una práctica diaria, tan natural como respirar. Ora por ellos mientras duermen. Ora por ellos mientras van al colegio. Ora por sus luchas, sus alegrías y sus miedos. Y si no sabes qué decir, simplemente ofrece sus nombres a Dios. Y al final de cada día, puedes dormir con la paz que da saber que, por muy desafiante que sea el mundo, tus hijos están cubiertos por la mano de Dios. Porque tu oración es la llave que abre el poder de Dios en sus vidas. No hay amor más grande, ni regalo más valioso. Tu oración es su futuro, tu oración es su refugio, y tu oración es su destino en las manos de aquel que los ama más que tú. ¿Qué oración por tu hijo vas a empezar a hacer hoy, y con la que seguirás hasta el fin de tus días?